Vamos a entender lo que es una lemniscata oblicua. Si por ejemplo tenemos un toro, que ya sabemos que se engendra por una circunferencia que gira en torno a un eje, provocando esa figura parecida a un donut, pues en realidad la lemniscata sería un corte de un plano de manera que es tangente en un punto de la circunferencia máxima del toro. Entonces, al ser tangente a él, se produce aquí una figura de sección en forma de 8. O sea, está cortado por aquí y por ahí debajo. Entonces, nos queda ahí ese 8. Bueno, pues el ejercicio, hacemos una circunferencia, dibujamos la semicircunferencia, tangente a dos horizontales y la semicircunferencia. Bajamos y ahora tenemos aquí una circunferencia comprendida entre esas dos verticales. Y ahora continuamos aquí estas circunferencias mediante discontinuas y proyectamos estos puntos. Tenemos entonces en el diámetro horizontal que ese es el grosor del toro, de esa figura, de ese donuts. Y lo mismo aquí. Podríamos representar aquí de forma normalizada los ejes de esta figura y aquí pues esos ejes que van a venir aquí por el punto medio. Bueno, entonces tenemos distintas secciones del toro. Cuando yo lo corto por un plano, en otro color, por un plano vertical, estamos cogiendo los casos más sencillos, que es tangente aquí, pero resulta que llega desde este punto hasta este y pasa por el medio. O sea que la sección esta podría marcar aquí con las flechas y los nombres de esa sección. Entonces represento aquí esto, vendría desde aquí y el grosor sería el máximo de la figura. Entonces sería una curva. Bueno, el toro no lo representamos, lo podemos representar ya que es un corte, pues lo que está detrás de la sección también lo representamos, dibujamos aquí. Entonces, con el mismo grosor ese, el correspondiente al grosor de los diámetros de las circunferencias, y luego la lemniscata viene desde este punto hasta el punto medio que es este. O sea que la lemniscata lógicamente viene por aquí y es tangente también por aquí. O sea, el punto superior por aquí traemos y es una curva tangente y suave que se utiliza en las autopistas por ser una curva de transición para coger las curvas sin que se nos vaya el coche en las curvas. Entonces el corte es este, proyectamos, giramos y hacemos por tanto a 45 grados a la derecha las líneas de sección equidistantes. Ahí tenemos la lemniscata de Bernoulli, curva inversa de la hipérbola. Como ya sabemos, si hacemos una hipérbola, por ejemplo, con una circunferencia de autoinversión, aquí tenemos la hipérbola. Entonces tenemos que, si queremos calcular, por ejemplo, la curva inversa de esta, entonces simplemente unimos este punto con el centro, hacemos la tangente a la circunferencia y bajamos una ortogonal. Ahí tenemos un punto. Hacemos lo mismo con otro punto. Tangente, unimos y ortogonal, otro punto. Bueno, pues ahí nos saldría la lemniscata. Bueno, en este caso iría hasta este punto porque la hipérbola también es tangente. O sea que la inversa de la hipérbola es una lemniscata. Por ejemplo, otro punto, unimos este con el centro, hacemos tangente y perpendicular a esa línea y tengo otro punto. Bueno, teníamos la lemniscata. Si hacemos, por ejemplo, una sección por aquí, pues bueno, pasa por el punto aquí más alto, entonces es una especie de óvalo.
cuya dimensión mayor corresponde también a la de la figura y cuya longitud viene hasta aquí, parecida a un óvalo, pero la curva parecida a una elipse, pero como más achatada por estos puntos, y luego el contorno del toro, y luego las líneas equidistantes y paralelas de la sección. Tendríamos entonces, aquí habría que marcar AA y aquí poner AA con la dimensión real respecto a la figura original de la escala, por ejemplo 2 veces mayor. Bueno, tenemos este corte y podríamos hacer, por ejemplo, un corte por aquí. Lógicamente, si cortamos por el medio van a ser 2 circunferencias, pero si cortamos más hacia aquí, solo representamos ya la mitad. Vamos a hacerlo de este lado. Entonces, si hacemos el corte este, pues necesariamente al proyectar, ahora hacemos solo la sección, ya no representamos el resto de la figura, pues aparece una figura parecida un poco a un ovoide, que es como un óvalo pero que se afila un poco en una dirección. Bueno, pero la pregunta era dónde había que cortar para que la lemniscata esta, que es una forma plana, se convirtiera en curva. Bueno, entonces lo que habría que hacer realmente era hacer un plano oblicuo, por ejemplo, que viniera por aquí y que cortara, pues de manera que esto fuera tangente a esta circunferencia. Entonces aquí sí que se produce la curva de sección, que es en realidad la lemniscata, una especie de lemniscata con curvatura. Bueno, pues cogemos aquí, por ejemplo, un plano que corte esto de forma oblicua. Entonces tenemos que va a llegar desde este punto, aquí es tangente, vemos aquí la proyección del punto de tangente, y va a llegar hasta este punto. O sea que en realidad las curvas van a venir hasta aquí. Entonces, si representamos, va a ser algo así. Aquí la curva esta que viene así, y aquí un punto, y aquí ya no dibujo lo demás, sería la simétrica. Bueno, pues respecto a esto tenemos a 45 grados ahí, las líneas a 45 grados, y lo mismo por ahí. Bueno, pues esa sería la sección de esa curva, que sería oblicua en este caso, y que es parecida a esta curva porque sigue teniendo también esas dos ramas y ese punto de intersección entre ambas curvas, pero lógicamente ya pues tiene una curvatura ya que viene desde este punto hasta este. Habría que ir proyectando las alturas, por ejemplo tener exactamente aquí la altura que tiene el toro, ¿no? Que es la altura total del toro, esta. Y bueno, eso es lo que habría que ir proyectando, ya que esa curva va a venir todo por aquí y corta en realidad en el plano meridiano en ese punto. Bueno, pues sería el punto más alto. Luego a partir de ahí empieza a bajar, o sea, a partir de este punto, que sería el más alto, empieza a bajar hasta tener, por ejemplo, el punto este, que es el que corresponde exactamente a la altura que pasa por la mitad y que corresponde a este punto, o sea que es en realidad esta altura. O sea, habría que proyectar aquí según esta dirección esas alturas. Ya no lo hacemos porque ya con tener una idea intuitiva, hay que decir que si el corte fuera por aquí, tangente a las dos circunferencias, la sección saldrían 2 circunferencias que se llaman de Villarceau porque es el que las descubrió. O sea que al cortar por aquí, en realidad lo que nos sale sería una circunferencia y otra circunferencia. Y lo que aparece seccionado realmente sería esto. Porque tendríamos una curva, o sea, sería el caso este. Tenemos el toro y en el caso de que tengamos aquí una circunferencia y la otra, entonces resulta que el plano tangente pues viene por aquí,
por la parte superior y por abajo. Bueno, pues este arco viene por aquí y el otro arco viene por aquí, generando ahí entonces esas dos curvas de sección, que son en realidad dos circunferencias. Es el caso de las circunferencias de Villarceau. Pero bueno, lo interesante era con lo que estábamos con ese plano oblicuo. Hay otro vídeo donde se explica con todo detalle cómo obtener esas curvas, pero lo interesante era obtener una especie de lemniscata oblicua.